Lección de ciudadanía para solicitantes de 65 años o más. Este video es para usted si cumple las siguientes dos condiciones. 1. Tiene 65 años o más. 2. Ha sido residente permanente durante al menos 20 años. Si cumple con estas dos condiciones, puede optar por tener su entrevista de naturalización en español. Para su prueba de ciudadanía, solo necesitará aprender las 20 preguntas especiales que el gobierno ha seleccionado para los solicitantes en este grupo. En este video lo ayudaremos a estudiar estas 20 preguntas especiales. Bien, comencemos la lección. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York. También puede responder a esta pregunta diciendo solo Nueva York. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. Parte 2. Test de práctica. En esta sección del video tomará una prueba de práctica.
Esto le ayudará a recordar las respuestas de la prueba de educación cívica. Esta prueba de práctica es solo un método diferente para ayudarlo a memorizar todas las respuestas de la prueba de educación cívica. El día de su examen de ciudadanía, el oficial de USCIS le hará preguntas en voz alta y usted dará las respuestas también en voz alta, sin mirar ningún documento. Esto significa que cada respuesta que dará durante la prueba de educación cívica debe provenir de su memoria. Bien, comencemos la prueba de práctica. Pregunta 1. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? A. Economía digital. B. Economía capitalista. C. Economía socialista. D. Economía comunista. La respuesta correcta es la B. Economía capitalista. Pregunta 2. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? A. El 4 de julio. B. El 15 de noviembre. C. El 4 de enero. D. El 5 de mayo. La respuesta correcta es la A. El 4 de julio. Pregunta 3. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? A. El 15 de junio. B. El 4 de febrero. C. El 15 de abril. D. El 4 de julio. La respuesta correcta es la C. El 15 de abril. Pregunta 4. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? A. Porque cada estrella representa una tribu de indios americanos. B. Porque la Constitución la firmaron 50 personas. C. Porque eran 50 las colonias iniciales. D. Porque hay una estrella por cada estado. La respuesta correcta es la D. Porque hay una estrella por cada estado. Pregunta 5. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? A. Creó el dólar estadounidense. B. Liberó a los esclavos. C. Declaró la guerra a Gran Bretaña. D. Compró el territorio de Luisiana. La respuesta correcta es la B. Liberó a los esclavos. Pregunta 6. Nombre una rama o parte del gobierno. A. Las Naciones Unidas. B. El Partido Demócrata. C. El Congreso. D.
El Parlamento. La respuesta correcta es la C. El Congreso. Pregunta 7. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Pregunta 8. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? A. Nueva York, Nueva York. B. Boston, Massachusetts. C. Miami, Florida. D. Washington, D.C. La respuesta correcta es la D. Washington, D.C. Pregunta 9. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? A. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. B. La Cámara de Representantes y las Cortes. C. El Senado y la Cámara de Representantes. D. El Senado y la Corte Suprema. La respuesta correcta es la C. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 10. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? A. Diciembre. B. Julio. C. Abril. D. Noviembre. La respuesta correcta es la D. Noviembre. Pregunta 11. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. A. La Guerra Civil. B. La guerra entre México y los Estados Unidos. C. La Primera Guerra Mundial. D. La Guerra Revolucionaria. La respuesta correcta es la C. La Primera Guerra Mundial. Pregunta 12. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? A. Demócrata y republicano. B. Progresista y verde. C. Americano y libertad. D. Republicano e independiente. La respuesta correcta es la A. Demócrata y republicano. Pregunta 13. ¿Quién fue el primer presidente? A. George Washington. B. Franklin Roosevelt. C.
James Madison. D. Abraham Lincoln. La respuesta correcta es la A. George Washington. Pregunta 14. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? A. Donald Trump. B. Kamala Harris. C. Barack Obama. D. Joe Biden. La respuesta correcta es la D. Joe Biden. Pregunta 15. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? A. Escribió los documentos federalistas. B. Luchó por los derechos civiles. C. Luchó por el sufragio femenino. D. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. La respuesta correcta es la B. Luchó por los derechos civiles. Pregunta 16. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? A. Comunismo. B. Votar en elecciones. C. Expresión. D. Portar armas. La respuesta correcta es la C. Expresión. Pregunta 17. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva. Pregunta 18. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? A. El puerto de Boston. B. El puerto de Nueva York. C. La bahía de San Francisco. D. El puerto de Los Ángeles. La respuesta correcta es la B. El puerto de Nueva York. Pregunta 19. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? A. 18 años en adelante. B. 17 años en adelante. C. 21 años en adelante. D. 26 años en adelante. La respuesta correcta es la A. 18 años en adelante. Pregunta 20. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? A. Unirse a una asociación. B. Obedecer las leyes. C.
Pagar declaraciones de impuestos. D. Votar en una elección federal. La respuesta correcta es la D. Votar en una elección federal. Pregunta final. Antes de terminar esta lección, por favor conteste la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias.